Vamos entonces a comenzar la primera clase de nuestro curso de soteriología. El ser humano, desde que tiene uso de la conciencia, no sabemos cuándo comenzó ese uso de la conciencia, pero se ha preguntado por qué sufrimos y qué ocurre después de la vida. Esa es una pregunta que nos ha perseguido siempre. En realidad, esa pregunta no ha tenido nunca una respuesta, pero desde que pisamos la tierra, nos empezamos a preguntar, ¿qué ocurre después de la muerte? ¿Por qué tengo este sufrimiento? La verdad es que todas las religiones intentan responder esta pregunta y todas las religiones intentan explicar cómo el ser humano puede trascender a la vida. ¿Qué ocurre después de la vida? ¿Cierto? En el fondo, ¿cómo podemos salvarnos de este dolor, de este sufrimiento y de esta condenación la cual todos compartimos de alguna manera u otra? Ahora, hay distintas respuestas a estas preguntas. Por ejemplo, los griegos respondieron esta pregunta a partir de antiguos dilemas. Hay un dilema muy conocido, y su creador fue Epicurio, y él planteó, bueno, si Dios puede y no quiere eliminar el sufrimiento del ser humano, entonces realmente Él no es todo bondadoso. No es tan bueno en realidad si Él no quiere eliminar nuestro sufrimiento. Pero por otro lado, si Dios quiere, pero en realidad no puede, es porque este ser supremo no es tan poderoso. Entonces los griegos dijeron, ok, entonces los dioses realmente no son todopoderosos, porque realmente no pueden eliminar la maldad completamente del hombre y además no son todos bondadosos, porque no eliminan todo el sufrimiento del ser humano. En realidad no quieren. Es más, los dioses los hacen sufrir y los utilizan para su beneficio. Los dioses griegos tienen este comportamiento bien maquiavélico con respecto a la humanidad. Pero bueno, además de los griegos existen obviamente otras muchas diferentes respuestas al problema del mal y del sufrimiento del hombre. Lo que encontramos en la Biblia a partir del pueblo de Israel, más bien el pueblo hebreo, ¿cierto? En el libro de Génesis, entendemos que Dios creó al ser humano libre de esta maldad, libre del pecado y el sufrimiento, libre de la muerte, ¿cierto? Antes del pecado original de Adán y Eva, el ser humano caminaba con Dios y no tenía muerte. Pero en Génesis 3 se nos explica que el ser humano desobedeció a Dios y que por lo tanto la maldad y la muerte entró en la descendencia del ser humano. Porque el hombre quiso ser como Dios y quiso ser tan elevado como Dios y sucumbió a la tentación de la serpiente. Entonces, para los hebreos, bueno, después los israelitas, la maldad del hombre no es una decisión de Dios, sino que es una opción que tomó el ser humano como parte de su propia libertad. Esto obviamente genera muchas preguntas, ya que reconocemos que el ser humano escogió la maldad a partir de la desobediencia y elegir ser iguales a Dios, nos enfrentamos a un sinnúmero de interrogantes. Si tenemos un Dios que todo lo conoce, todo lo sabe, ¿cómo es posible que realmente seamos libres de elegir lo que queremos hacer? Si Dios conoce de antemano cada una de nuestras decisiones, de nuestras próximas decisiones, ¿cómo es posible que realmente nosotros estemos ejerciendo una decisión? ¿Cómo es posible que nosotros estemos ejerciendo una libertad de lo que vayamos a hacer si Dios conoce de antemano lo que vamos a hacer? Esta es una de las preguntas más complejas que se plantea la teología del mundo occidental. A partir del mundo judío, judeo-cristiano, y a partir de eso existen distintas respuestas. Va a existir los que intentan compatibilizar esta situación del conocimiento de Dios y la libertad del hombre, y los que intentan explicar a partir del incompatibilismo. O sea, estas dos cosas no son compatibles. A los primeros los llamaremos calvinistas y a los segundos los llamaremos la contrarrespuesta al calvinismo, que es más bien el arminianismo que normalmente se le conoce hoy en la actualidad. Esto es lo que vamos a conocer en esta clase, en la clase 2, luego en la clase 3
Y para terminar con la clase 4 vamos a dar una perspectiva diferente que engloba de mejor manera el concepto de la libertad, el conocimiento de Dios y la salvación del hombre, que conocemos como la perspectiva anabautista, de la cual nosotros pertenecemos como ese legado. Bien, muchas gracias. Continuamos con las siguientes clases.